Bienvenido a una lección sobre una prueba algebraica para la identidad binomial, n elija k. Es igual a n-1 elige k-1 más n-1 elija k. Antes de empezar, recuerde que n elegir k es igual a n factorial dividido por el producto de n menos k factorial y k factorial. Observe también cómo si ampliamos k factorial, podemos escribir k factorial como k multiplicado por k menos 1 factorial. Del mismo modo nosotros puede escribir n menos k factorial como n menos k por n menos k menos 1 factorial. Y ahora preparemos la prueba. Comenzamos por aplicar la definición factorial para n menos 1 elija k menos 1 y n menos 1 elija k. n menos 1 elige k menos 1 es igual a n menos 1 factorial, dividido por el producto de la cantidad n menos 1 menos la cantidad k menos 1 factorial. Y k menos 1 factorial n menos 1 elegir k es igual a n menos 1 factorial, dividido por el producto de la cantidad n menos 1 menos k factorial y k factorial. Simplificación. La cantidad n menos 1 menos la cantidad k menos 1 es igual a n menos k, dándonos n menos k factorial, y también reescribí n menos 1 menos k factorial como solo n menos k menos 1 factorial. El siguiente paso es multiplicar el primera fracción por k sobre k, y multiplicar la segunda fracción por n menos k sobre n menos k, multiplicando la primera fracción por k sobre k. Fíjate en el denominador, tenemos k veces k menos 1 factorial que simplifica a k factorial. Y para la segunda fracción, multiplicamos el numerador y el denominador por n menos k. Tenemos el producto de n menos k, y n menos 1 factorial dividido por el producto de n menos k. n menos k menos 1 factorial activado k factorial, pero n menos k veces. n menos k menos 1 factorial se simplifica a solo n menos k factorial. Y ahora, desde aquí, observen que tenemos un denominador común, así que podemos ir adelante y suma las dos fracciones, pero también observa cómo en el numerador tenemos un factor común de n menos 1 factorial. Así que factorizamos n menos 1 factorial del numerador, tenemos n menos 1 factorial multiplicado por la cantidad k más la cantidad n menos k. Y el denominador sigue siendo el producto de n menos k factorial y k factorial. Simplificando en el numerador note k plus la cantidad n menos k se simplifica a solo n, dejándonos con n veces n menos 1 factorial en el numerador, que es solo n factorial. Así que ahora tenemos n factorial dividido por producto de n menos k factorial sobre k factorial, que es igual a n elige k, que es lo que éramos intentando probarlo. Espero que esto te haya resultado útil.